¿Qué son las políticas públicas? Esto es lo que se entiende comúnmente por políticas públicas. Generalmente, por política pública se entienden los programas que un gobierno, cualquiera que sea, desarrolla en función de un problema o situación determinada. Algunos autores nos definen las políticas públicas de la siguiente manera. Las políticas públicas son las acciones de gobierno emitida por este que busca cómo dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Como señala Chandler y Plano, se pueden entender como un uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. El estudio de las políticas públicas, como bien plantea Pallares, la cual es una visión anticuada para otros autores, debe realizarse y plantearse bajo tres cuestiones. ¿Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad? ¿Cómo se elaboran y desarrollan y cómo se evalúan y cambian? Analizar qué hacen los gobernadores, cómo y por qué lo hacen y qué efecto produce. Estas sencillas preguntas nos pueden servir como una sencilla guía para ir analizando una política pública sin aún entrar en terminología económica y política compleja. Las políticas públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Pallares señala, las políticas públicas deben ser consideradas como procesos decisionales, un conjunto de decisiones que se lleva a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Al mencionar esto no comenta si es de índole positiva o negativa, pero podemos decir que en ocasiones el bienestar se ve cuestionado en una política restrictiva o de imposición fiscal, por ejemplo, logrando ciertamente esta modificación conductual, aunque la mayoría de las políticas públicas tienen un impacto directo sobre el bienestar de la población. Hay un gran conjunto de políticas públicas que en cierto momento se vuelven objeto de incidencia de las organizaciones, dado que se constituyen en potencias aliadas o declaradas amenazas al cumplimiento de sus respectivas agendas. Con esto nos referimos a los intereses que predominan en cada grupo, los cuales lógicamente no quieren verse afectados. A continuación, algunos objetivos de las políticas públicas. La participación ciudadana en distintos momentos es una de las maneras de contar con políticas públicas socialmente relevantes. Más adelante haremos nueva mención sobre esto, al fin de que quede más explicado desde este punto. La construcción de alianzas con organizaciones de los sectores público y privado. En las políticas públicas deben intervenir estos dos actores, a fin de que cada uno manifieste su postura y en momento dado puedan aportar a la propuesta. Recordemos que cuando se implementa la política, todos serán afectados de manera positiva o negativa. Palumbo sostiene que la política pública casi siempre busca forzar o imposibilitar que la gente haga cosas que de otro modo no haría, confirmando así la influencia en el cambio de la conducta de aquellos que le toca ajustarse a la política. De esta manera se enmarcan rumbos en la sociedad. ¿Por qué pensar en las políticas públicas? Desde una perspectiva de la sociedad civil, las políticas públicas son relevantes, ya que constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender a las necesidades de la población. La visión que se requiere enfatizar aquí es una de tipo instrumental, haciendo hincapié que son medio para la resolución de los problemas sociales. Si tenemos en mente que todo gobierno busca la solución ante los inconvenientes de la ciudadanía, y aquí traemos a coalición la importancia del tema central de dicha presentación.
Políticas sustantivas y procedimentales. Las políticas sustantivas tienen que ver con lo que el gobierno va a hacer, como construir autopistas, abonar un subsidio por desempleo o prohibir la venta de alcohol a menores de edad. Se trata de políticas que directamente proporcionan a la gente ventajas y desventajas en relación a algo. Las políticas procedimentales tienen que ver con la manera en que se va a hacer algo o con quién va a emprender la acción. Entre ellas tenemos las que se refieren a los asuntos organizativos de las administraciones públicas, como cuál es el centro directivo responsable de aplicar la legislación sobre medio ambiente, o aquellas que especifican los procesos o procedimientos para llevar a cabo determinadas actividades. Políticas regulativas, redistributivas, distributivas y constitutivas. Las políticas pueden ser clasificadas en función de su efecto sobre la sociedad y de las relaciones entre los actores involucrados en su formación. Las políticas distributivas consisten en proporcionar bienes o servicios a determinado segmento de la población, individuos, grupos o empresas. Las actuaciones públicas consistentes en dar asesoramiento jurídico a las pequeñas y medianas empresas constituyen una política distributiva. Las políticas regulatorias imponen restricciones o limitaciones al comportamiento de individuos y grupos como el Código de Circulación. Por último, las políticas autorregulatorias son parecidas a las anteriores porque consisten en limitar o controlar algún sector o grupo, pero se diferencian de ellas en que son defendidas y apoyadas por el grupo. Por último, tenemos las políticas materiales y simbólicas. También podemos clasificar las políticas públicas en función del tipo de beneficio que suponen para sus beneficiarios. Las políticas materiales proporcionan ventajas o desventajas tangibles. Un programa de becas para estudiantes universitarios configura una política material. Las políticas simbólicas, por el contrario, apenas tienen influencia material sobre la gente. Asignan ventajas y desventajas no tangibles, como por ejemplo las campañas de lucha contra el racismo y la xenofobia. ¿Para qué sirven las políticas públicas? Bueno, las políticas públicas son el curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. También son una declaración de intenciones, una declaración de metas y objetivos, cursos de acción destinados a la solución de problemas. Bueno, las políticas públicas son también procesos, decisiones y resultados. Consiste en ser un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés de beneficio público. Estas tienen unos lineamientos que son agentes, instrumentos, procedimientos y recursos que se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente, en correspondencia con los cumplimientos de funciones públicas que son de naturaleza permanentes o con la atención de problemas públicos cuya solución sea implícita una sostenibilidad. Las funciones de una política pública son resolver problemas públicos acostados. Las decisiones implican conflicto. Tercero, se discute el problema, pero aún más la manera de abordarlo. Cuarto, la participación de múltiples actores. Quinto, es un proceso. Sexto, no se desplaza al gobierno, sino que se legitima. Séptimo, la población afectada se involucra en la solución. Y octavo, es un ciclo y no una secuencia lineal. Bueno, también tiene métodos de la política pública, que son definición de construcción de problema pública, obtención de la información, construcción de alternativos, selección de criterios, proyección de los resultados, confrontación de los costos, decisiones y cuenta su propia historia.
También existen unas propuestas para una política pública, que son la gestación, elegir problemas públicos que van a ser considerados gubernamental. Esto significa elegir cuáles son los más importantes. Bueno, la formativa, que es elegir el problema, lo cual está con técnicas financieras, temporales y humanas de las que discuten el problema. Sigue la implementación. Es la puesta en práctica del diseño que elegimos y construimos para abordar un problema. La evaluación, conocer, explicar, valorar el interés de los logros alcanzados. Y por último, participación ciudadana. Permite que la democracia sea una democracia participativa. Por último, lo que hace la política pública es dar un marco de análisis y acción para revertir lo indeseable, de manera organizada, donde los actores no se reducen al gobierno y sobre donde todo se rescata la parte pública de la política incorporada en diferentes conocimientos científicos. Las principales fases del ciclo de las políticas públicas son las siguientes. 1. La identificación y definición de los problemas. El gobierno advierte la existencia de problemas u oportunidades en la sociedad y se plantea si debe actuar o no. Esta fase incluye en primer lugar actividades de detección y selección de cuestiones y en segundo lugar actividades de definición de problemas. La detección y selección de cuestiones públicas. La agenda en las sociedades occidentales suele emerger un gran número de cuestiones que proceden de distintos sectores de la sociedad, que buscan la atención de los gobiernos. La definición de los problemas públicos. Definir un problema significa que una vez reconocido como tal e incluido en la agenda de algún gobierno, el problema es percibido por los distintos actores interesados. Los problemas públicos plantean numerosas dificultades porque los problemas públicos son enversados, retorcidos e inéditos. La formulación de las políticas. Una vez que el gobierno conoce la existencia de un problema, lo define y rechaza la opción de no actuar sobre él. Comienza la fase de formulación de políticas, que tiene que ver con el desarrollo de recursos de acción, alternativas, propuestas, opciones, aceptables y pertinentes para enfrentarse a los problemas públicos. Las políticas son concebidas, por lo tanto, como soluciones a los problemas públicos. Esta fase incluye las siguientes actividades. 1. El establecimiento de metas y objetivos a alcanzar. 2. La detección y generación de alternativas que permiten alcanzar los objetivos. 3. La valoración y comparación de las alternativas. 3. La adopción de la decisión. Esta fase está exclusivamente en manos de una o varios decisores públicos. Para que una política sea considerada pública, esta debe haber sido generada por medios gubernamentales, debe emanar de una autoridad pública.
4. La implantación de las políticas públicas. Esta fase comienza una vez adoptada la decisión y comprende de todas las actividades y procesos desarrollados hasta que aparecen los efectos asociados con la intervención pública en cuestión. En ella, las unidades administrativas correspondientes movilizan recursos económicos y humanos, sobre todo para poner en práctica las políticas adoptadas. Se trata de la puesta en marcha o ejecución de las políticas. La evaluación de las políticas. Las unidades de evaluación de la administración pública determinan en qué medida se han logrado los objetivos de las políticas públicas en cuestión. La evaluación cierra el ciclo de las políticas y puede retroalimentar el proceso en cualquiera de sus fases. En la práctica, la evaluación no es tan extendida como sería estable. Antecedentes de las políticas públicas. Las políticas públicas son relevantes ya que constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la población. La visión que se requiere enfatizar aquí es una de tipo instrumental, haciendo hincapié que son un medio para la resolución de los problemas sociales. Las políticas públicas y su impacto en nuestro país. Tenemos que decir que Colombia fue uno de los países de Latinoamérica donde las exigencias por parte de los organismos financieros internacionales marcaron un deterioro en su actuar económico, político y social. A continuación, les voy a presentar una línea del tiempo basada en la historia de las políticas públicas. Wilson, 1887. Sostuvo la necesidad de desarrollar una doctrina científica aplicada a la administración a través del postulado defensor de la separación de la decisión política ante la ejecución burocrática, oponiéndose al modelo tradicional. Horace Laswell, 1951. Crea la ciencia de políticas, parte de la preocupación de cómo utilizar los recursos intelectuales con la más sabia economía. Crea un proceso de política igualándolo a las ciencias sociales y la psicología. Dice que son las necesidades de inteligencia y que se deben incluir al estudio de métodos de investigación del proceso de política, dando unos resultados de los estudios y nuevas disciplinas. Laswell, 1939. Aporta la importancia de tiempo, espacio en la determinación de las políticas. Es prioridad seguir los procesos de transformación social, difusión y reflujo a nivel mundial para estimar el significado de acontecimientos específicos. Entre los años 60 y 80, se incluyen analistas y académicos encargados de la formulación y control de la eficiencia de programas de política pública. Surge una nueva concepción que considera la política como un producto y supondrá que son las políticas públicas las que definen la política y que éstas construyen un medio para observar los cambios que se producen en el sistema. Seguimos con Ascher, 1986. Combinó su interés por el estudio de la conducta individual y social
bienestar económico y social y expresa la necesidad de instrumentos de análisis más refinados. Ashford, 1989. Las teorías de políticas públicas no se constituirán como modelos innovadores, sino que formarán parte de la propuesta de la filosofía política. Fundamental que los aportes científicos contribuyeran al diseño de políticas a través de asuntos normativos importantes que generan metas analistas sociales. De León, 1997. Dedicó especial atención al proceso de las políticas públicas, las etapas funcionales por las que una política o proceso gubernamental determinado deberá transitar, buscando la eficacia y la eficiencia en la gestión de las organizaciones públicas. Y por último, tenemos el modelo pluralista racional, que nos dice que las políticas públicas son una respuesta a las demandas sociales que se generan y las organizaciones administrativas como instrumentos que reaccionan ante las demandas a través del suministro de políticas que satisfagan dichas necesidades. Por último, les hablaremos sobre las políticas públicas en Colombia. Nuestro país vive hoy en día en una encrucijada histórica. Por un lado, trata de profundizar su democracia, alcanzar el desarrollo, optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus niveles de calidad de vida. Y por otro lado, trata de hacerlo con un modo especial de ordenarse y decidir sobre sus asuntos públicos y privados. En esta relación tenemos que coincidir que no hay equilibrio. Nuestros desafíos no concuerdan con la forma de cómo hacemos las cosas. Nuestros problemas tratan de resolverlos con una estrategia o modo de hacer donde no prevalece la sistematicidad y coherencia. Tampoco la disciplina de trabajar con arreglo al mediano y largo plazo. Colombia es un país que desaprovecha muchos recursos existentes, como son los financieros, los humanos, los territoriales e institucionales. En este contexto tenemos la necesidad de generar un equilibrio entre los desafíos y una forma adecuada de hacer las cosas, así que se hace apremiante que profundicemos en este conocimiento especializado sobre estos apasionantes y cruciales temas que nos permiten impactar positiva y objetivamente en la constitución de las políticas públicas adecuadas para nuestra nación. Hay que poner en discusión en la agenda pública el corpus teórico que respalda las políticas públicas aplicadas en Colombia y su impacto. De hacerlo así, estaremos discutiendo no solo el tipo de sociedad que queremos, sino también los principales problemas de la sociedad colombiana y cuya persistencia afecta la relación entre Estado y sociedad civil. Máxime cuando la economía neoliberal como la política pública en plena vigencia no es una categoría de análisis apropiada y no tiene un estatus propio porque no está plenamente fundada en la teoría económica. Y ya para concluir, hay que tener en cuenta que las políticas públicas son el reflejo de los ideales y anhelos de una sociedad, que expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hasta dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales.
Por lo tanto, las políticas públicas no solo son documentos con listados de actividades y asignaciones presupuestales, su papel va más allá, son la materialización de la acción del Estado, el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía. Y ahora sí, para terminar y concluir, una frase tomada de Ferranti David Guillermo. La desigualdad es un aspecto predominante de las sociedades latinoamericanas en lo que se refiere a las diferencias de ingreso, el acceso a los servicios, el poder y la influencia en muchos países, el trato que se recibe de la policía y el sistema judicial. Esperamos que les haya gustado el video y muchas gracias por su atención.